Comisión de Constitución y Reglamento del Perú, en vivo desde Lima, obviamente Fuerza Popular. Congresista, gracias, bienvenida. Al contrario, Fernando, buenas noches y muchísimas gracias por la oportunidad. Al contrario, gracias a usted por salir en este momento tan complejo y tan intenso que se está viviendo precisamente ahí en el Pleno. Quiero preguntarle, porque en definitiva, los ojos puestos sobre la bancada de Fuerza Popular por lo que representa matemáticamente en números en una votación. Me imagino que esta presión la ha sentido usted, sobre todo desde el frente del gobierno del presidente Vizcarra y cómo se ha manejado. ¿Cómo ha sido la misma? ¿Cómo ha sido esta presión que ha recibido? Bueno, mire, la presión no es de este momento. La presión en realidad la venimos sintiendo desde el año que pasó. El presidente Vizcarra ha encontrado una forma de imponer al Congreso de la República determinado grupo de reformas que él considera fundamentales y las ha implementado en una primera etapa ya a través de una cuestión de confianza que luego sometió a referéndum, reformas constitucionales y ahora impone una nueva cuestión de confianza, buscando que el Congreso de la República se convierta en una mesa de partes, buscando imponer al Congreso de la República no solamente plazo, sino también resultado, olvidando y desconociendo que nosotros nos debemos fundamentalmente a la Constitución política, la cual debemos honrar y respetar. Él considera, el presidente, materializado ahora a través del presidente del Consejo de Ministros, que puede decirle al Parlamento: haz reformas a la Constitución, reformas al núcleo duro de la Constitución, como aquellas que regulan las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, y las tienes que hacer respetando lo que ellos han denominado la esencia, o impidiendo la desnaturalización, que es otro término que el gobierno ha encontrado para exigirle un resultado al Congreso. En este momento hay un debate en el sentido de que el pedido en estos términos es inconstitucional, porque en ningún Congreso del mundo el Poder Ejecutivo le puede exigir un resultado al Poder Legislativo. No hay mandato imperativo, hay independencia de poderes y hay un respeto que se deben a las atribuciones que tiene cada uno. Es altamente preocupante lo que está pasando en mi país. Un clima que yo puedo decir que es de persecución política, de judicialización de la política y de una pretendida imposición por parte del Poder Ejecutivo para hacer cambios en la medida del diagnóstico, del resultado y del impacto que ellos han asumido que es bueno, pero que sin reconocer la autoridad del Congreso para poder legislar, pretenden imponerle en sus términos. Ahora, congresista Bartra, después de escucharla, quisiera yo saber, en la medida de lo posible, por supuesto, la bancada de Fuerza Popular, ¿en qué porcentaje comparte el planteamiento que me ha hecho usted aquí? Es decir, en pocas palabras, la forma, el procedimiento, el proceder del presidente Vizcarra para ustedes cae en un rango inconstitucional. ¿Cuántos de la bancada de Fuerza Popular comparten esta postura? Yo quisiera empezar diciéndole que la Comisión de Constitución que yo presido, la mayoría en la Comisión de Constitución y la mayoría en este Congreso están de acuerdo con impulsar una reforma política y la venimos trabajando desde el 2016. De hecho, en la Comisión hay más de 200 proyectos de ley, además de los 12 del Poder Ejecutivo que han presentado ahora último. Así que la confianza no necesitan ni siquiera pedirla, hay un compromiso del Congreso en impulsarla. El problema viene cuando el Poder Ejecutivo le dice al Congreso: me las apruebas hasta el fin de la legislatura, es decir, en menos de 15 días, y me las apruebas sin desnaturalizar y respetando la esencia, y te pone parámetros obligatorios al Congreso de la República. Sobre ese extremo, yo me atrevería a decir que muy pocos en el Parlamento están de acuerdo. El discurso de los congresistas a lo largo de este día ha sido rechazando
una imposición de este tipo y rechazándola precisamente porque es inconstitucional. Los discursos que se han presentado por parte de mi bancada son todos coincidentes. No hay uno que avale en términos constitucionales un pedido en el cual hay la determinación por parte del Poder Ejecutivo de decir, te voy a cerrar. Es decir, si tú no me das la confianza, yo voy a disolver el Congreso si no las apruebas en el tiempo y en los términos que yo te estoy diciendo. Y eso, Fernando, nos acerca muchísimo a regímenes totalitarios que creo deben ser completamente rechazados desde su intención. América Latina, América en general y ningún país en el mundo puede permitirse este tipo de imposiciones. El totalitarismo, la dictadura, el avasallamiento de un poder del Estado deben ser proscritos. Ahora, aquí hay diferentes, aún a pesar de todo esto y del planteamiento que ha hecho Vizcarra, el planteamiento que usted comparte con nosotros, que me dice no solamente Fuerza Popular, en su mayoría eso es lo que se ha escuchado el día de hoy durante el debate. A pesar de todo esto, hay varios escenarios. Por ejemplo, ustedes pueden aprobar en el Pleno una cuestión previa. En esta cuestión previa, para nuestra audiencia internacional, el Tribunal Constitucional se tendría que pronunciar sobre precisamente la constitucionalidad de la cuestión de confianza. ¿Qué tan factible es ese escenario? Hay una cuestión previa planteada ya por el congresista Gilbert Violeta, dependerá de si esta se pone o no al voto y de la votación que obtenga. En términos generales, lo que yo le podría decir es que hay un sentimiento absolutamente mayoritario en el Congreso de que se le puede dar la confianza. Sin embargo, ninguna confianza puede ser otorgada contraviniendo la Constitución. Por lo tanto, si se le da la confianza, sería en el sentido de tus políticas en materia de reforma política las apruebo, pero en el marco de la Constitución. Es decir, quien tiene la última palabra para modificar la Constitución es exclusiva y excluyentemente el Congreso de la República. Aceptar un condicionamiento de ese tipo, como le digo, solamente sería avalar prácticas totalitarias, que ya las viene manifestando el presidente Vizcarra. Fíjese usted, hay algo muy delicado. La semana que pasó, dos fiscales se han pronunciado en el sentido de que ellos avalarían un cierre del Congreso. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? ¿Qué es lo que seguiría? Que Vizcarra, además de decirle al Poder Legislativo, vas a reformar la Constitución, como yo te digo, ¿sigue acaso que le diga al Poder Judicial, vas a sentenciar, como yo te digo? Muy peligroso, Fernando. Yo creo que para cualquier persona que nos escuche en este momento, que entiende la democracia como la separación y el respeto entre los poderes del Estado, que entiende que el Poder Ejecutivo no puede meterse en el Poder Judicial ni en el Poder Legislativo y tampoco los otros entre sí, estamos llamados a defender la democracia, llamados a hacer causa común. No podemos sucumbir frente a los deseos de alguien que quiere encarnar el poder absoluto y avasallando y desconociendo la Constitución, que está obligado a respetar, pretender imposiciones, sobre todo cuando estas están orientadas a reformar el núcleo básico de nuestra Constitución política. Congresista, aquí quiero entender algo y que nos ayude. Me pareciera a mí que hay intención, porque ella me lo ha dicho y se ha venido trabajando precisamente en reformas, hay intención de reformar muchas de las cosas y los planteamientos que ha hecho también Vizcarra, ¿no? Que ha venido trabajando ya precisamente el legislativo. Ahora, hay intención también de dar la confianza, es decir, se puede dar la confianza. Pareciera que aquí la manzana de la discordia es la forma en que se ha pedido la misma. Porque al final del camino, desde el planteamiento que me hace Rosa María Bartra, hay intención del legislativo de avanzar en reformas, hay intención del ejecutivo de avanzar en reformas, pero la forma en que se ha presentado, solicitado esta cuestión de confianza es la que le da el traste a cualquier entendimiento. ¿Podemos interpretarlo así? Sí,
Y voy a remitirme a los hechos, porque nadie puede hablar de una verdad si se aleja de los hechos. El Congreso de la República, y lo anunciamos en el momento oportuno, es decir, al inicio de la legislatura, dijimos que es una prioridad para la Comisión la reforma política. Entendemos esta reforma como una forma de que el ciudadano se acerque más al ejercicio político y por lo tanto hay una legitimidad en los partidos, en quienes los conforman y en la manera en cómo estos deciden sus temas de democracia y de elección. Estamos trabajando, hemos empezado hace varios meses y con respecto a las reformas planteadas por el Poder Ejecutivo, al día siguiente que fueron presentadas, nosotros sesionamos para empezar a discutirlas. Hemos desarrollado ya 15 sesiones orientadas a la reforma política. Pero ¿sabe usted qué pasa? Cuando nosotros dictaminamos el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo le imponía al Parlamento para que el Congreso de la República deje de tener la capacidad de evaluar la inmunidad parlamentaria y pretendían que esa inmunidad sea levantada por el Poder Judicial, perjudicando el equilibrio de poderes, porque al solicitar el Poder Judicial y el mismo Poder Judicial determinar si se levanta o no, lo convertiría en juez y parte y vulneraría la necesaria garantía que necesita el Congreso de la República para sus actos de fiscalización, con mayor razón en un contexto de criminalización de la política, con mayor razón en un contexto del mega escándalo de Lavajato, en el cual miles de millones han sido robados del erario nacional por parte de malos gobernantes que se coludieron con las empresas brasileñas. En ese marco, permítame, cierro rapidito, el Congreso de la República autónomamente, después de 5 sesiones, decide que no va a entregar la inmunidad parlamentaria al Poder Judicial. El presidente se molesta y dice, si no lo haces como yo te digo, tú estás vulnerando la esencia de mi proyecto. ¿Y en qué lugar del mundo los congresos o los parlamentos están sujetos al mandato imperativo del presidente que les dice cómo y cuándo debe aprobar? Entonces es en este contexto en el cual estamos avanzando que nosotros invitamos al Ejecutivo, al presidente del Consejo de Ministros y al ministro de Justicia que vengan a la comisión para debatir, para consensuar, para que defiendan su propuesta. Y en lugar de venir a la comisión, vienen caminando, acompañados del presidente de la República, a decir, no me gusta lo que estás haciendo, por lo tanto, no voy a conversar contigo a menos que tú apruebes como yo digo. Lo que hacen a continuación es presentar una cuestión de confianza y la presentan con amenaza. Es más, el ministro de Justicia sabe lo que dice. Si ustedes no lo aprueban, como digo y cuando digo, entonces, chau Consejo de Ministros, chau Congreso. En esas palabras. Entonces, Fernando, voluntad de diálogo el Congreso la tiene. Es más, hoy, a través de su medio, me ratifico en la invitación pública y mundialmente. Le digo al presidente Vizcarra, quiere que lleguemos a una reforma política que acerque al ciudadano, trabajémoslo juntos. Quiere que haya un consenso, envíe a sus ministros al Congreso de la República. Aquí lo que más hay es voluntad para trabajar, voluntad para generar consenso y generar una reforma que realmente ayude a cambiar este clima de corrupción tan lamentable que hemos conocido a lo largo de estos años. Pues escucharon a Rosa María Bartra en este momento hacer un llamado directo al presidente Martín Vizcarra a encontrar el consenso, a encontrar el análisis, a encontrar el diálogo y eliminar lo que ella ha calificado, y me imagino que otros congresistas, como una imposición por las características en las que se presenta esta cuestión de confianza y por el tiempo que también determina el mismo presidente Vizcarra en 15 días. Hay proyectos muy interesantes. Este tema de la inmunidad parlamentaria tiene su planteamiento, Vizcarra. Hay un sustento que podríamos hablar. Esta inmunidad parlamentaria a veces da la oportunidad a que muchos la utilicen como un escudo para frenar los tiempos de la justicia, pero no puedo entrar en detalle con cada una de ellas. La realidad es que hoy parece que el tiempo no alcanzó, congresista. Me acaban de avisar y tal vez usted me confirme, han detenido el debate por el día de hoy y el mismo continuará mañana. ¿Esto es así? El día de mañana debe continuar el debate. Yo todavía no he tenido oportunidad de hacer uso de la palabra en el Pleno, pero como le digo, la intención es, señor, nosotros
queremos trabajar la reforma política. No solamente queremos, estamos en este momento en pleno trabajo de la reforma política, pero usted no nos puede pedir nada contraviniendo la Constitución. Usted, que es el presidente de la República, señor Vizcarra, no puede violar la Constitución que está obligado a defender. Eso no es admisible. El Perú va a defender, como debe ser, su autonomía, va a defender la democracia, los principios que inspiran la República, y en ese contexto, dictadores y alguien que viene a querer imponer de manera totalitaria un modelo de pensamiento no tienen espacio, ni en el Perú ni en ningún lugar del mundo. No podemos transitar la ruta que ha transitado Venezuela, en la cual hablaron de reforma política, reforma de justicia, de cierre del Parlamento, y ve usted el éxodo que tenemos de nuestros hermanos venezolanos ahora. Estamos a tiempo de que toda la comunidad internacional mire lo que está pasando en el Perú y con absoluta objetividad ayuden en este que debe ser un deseo mundial, proteger la democracia. Es Rosa María Bartra, congresista, presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento del Perú por parte de Fuerza Popular. Nos acompañó en vivo desde Lima. Le confirmo, ya nos lo ha confirmado también, el Congreso suspende la sesión hasta el día de mañana, se reinicia a las 9 de la mañana y precisamente será Rosa María Bartra una de las que mañana haga el uso de la palabra. Y de ser necesario y posible, estaremos hablando de nueva cuenta, si usted me lo permite, congresista, con el resultado que pueda darse o no el día de mañana. Me encantaría platicarlo con usted, por supuesto, y agradecerle su tiempo esta noche tan importante. Con mucho gusto, yo le agradezco la oportunidad e insisto, que la comunidad internacional vea lo que está pasando en el Perú. Muchísimas gracias, Rosa María Bartra, congresista y presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento del Perú, en vivo desde Lima, Perú, y a las afueras del Pleno, ¿no? Le repito, la cuestión de confianza. Hasta ahora no hay confianza en que se dé, y es un hecho. Se ha suspendido el debate hasta el día de mañana, reinicia a las 9 de la mañana.